En esta clase vamos a estudiar las diferentes maneras que existen para implementar modelos de redes neuronales en el framework de TensorFlow. En particular, vamos a utilizar la interfaz de Keras, que es una interfaz de alto nivel que nos permite diseñar los modelos de una manera más intuitiva. Como ejemplo, vamos a utilizar la base de datos FashionMNIS, que es una base de datos para un problema de clasificación que contiene 10 clases y las entradas consisten en imágenes de 28 por 28 píxeles de diferentes prendas de ropa. Como las redes neuronales que hemos visto hasta ahora son redes de tipo perceptrón multicapa, entonces lo que vamos a hacer como para poder utilizar estas imágenes como entrada a la red es que las vamos a convertir, cada imagen la vamos a convertir en un vector concatenando los diferentes píxeles de tal manera de que cada imagen va a quedar representada en un vector de 784 características. Como ya les dije, es un problema de 10 clases. Para poder codificar el problema, como vimos en sesiones anteriores, en un problema de 10 clases la red neuronal va a tener entonces 10 salidas y lo que vamos a querer es que cada una de las salidas se active para cada una de las clases. La representación binaria que vamos a utilizar se conoce como one-hot encoding y la podemos realizar de manera sencilla utilizando la librería utils de Keras y la función toCategorical nos permite entonces pasar las variables de salida que van a estar entre 0 y 9 para las 10 clases a una codificación de ceros y unos en las que vamos a tener 10 valores para cada una de las salidas y solo uno de ellos va a estar en uno y los demás van a estar en cero, ¿cierto? Representando entonces la clase a la que corresponde. Podemos observar aquí, por ejemplo, que el valor de JTrain, por ejemplo en este caso es clase 9 y clase 0, mientras que cuando ya lo hemos codificado en one-hot encoding, tenemos entonces el 000 y solamente está activado el 1, el primero, el último, perdón, y para el caso de una clase 0 está activada la primera neurona y las demás están en 0. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos la codificación a la salida necesaria para poder hacer el entrenamiento de la red. La primera forma para definir los modelos es utilizar el API secuencial de Keras. En este caso, lo que hacemos entonces es definir un modelo como un modelo entonces de la clase secuencial y dentro de los corchetes separados por coma vamos a ir adicionando cada una de las capas de la red. Por ejemplo, en este caso vamos a adicionar una capa densa, que es una capa convencional como las que hemos visto hasta ahora en el que existen conexiones desde toda la capa anterior a toda la capa siguiente. En este caso, al ser la primera capa, significa que hay conexiones desde toda la entrada a todas las neuronas de esta capa. El número de neuronas en este caso es 32 y por ser la primera capa es necesario entonces definirle la forma de la entrada, es decir, cuántas variables tienen los vectores de entrada a la red. Podemos entonces agregar funciones de activación, vamos a agregar en este caso otra capa densa. En este caso, la capa densa va a tener un número de neuronas igual a la cantidad de clases en la base de datos para poder que tengamos entonces una neurona a la salida por cada una de las clases. Y la función a la salida sería la función de activación softmax. Esta es la forma, digamos, más sencilla que existe de definir un modelo dentro de Keras. Una manera alternativa, utilizando el mismo API secuencial, es como se observa en esta celda, en el que lo que hemos hecho es definir el modelo como un objeto de la clase secuencial y a través del método add vamos agregando de manera secuencial cada una de las capas. Entonces agregamos una capa densa, como nuevamente, como es la primera capa, debemos definirle la forma de la entrada, luego le agregamos una función de activación. Esta función de activación se puede agregar como una capa adicional o se puede definir dentro de la misma función densa. Vamos a ver más adelante cómo se puede hacer. Una segunda capa oculta, función de activación y finalmente la capa de salida. ¿Sí? Si utilizamos el método summary, una vez definido el modelo, podemos ver un resumen
de cómo nos quedó definido el modelo y podemos ver cuántos parámetros en total tiene el modelo. En este caso, para un modelo de 3 capas, 2 capas ocultas y una capa de salida, tenemos un modelo de 52.650 pesos. Podemos ver también que nos aparece una información del total de número de parámetros y el total de parámetros entrenables. Recuerden que, como vimos en el video anterior, este tipo de framework nos va a permitir utilizar la estrategia conocida como Transfer Learning. Cuando hacemos Transfer Learning, es decir, utilizamos un modelo que fue previamente entrenado para otro problema y vamos a transferir parte de esa información a un nuevo modelo, es posible que queramos que algunos de esos pesos que fueron entrenados antes no se muevan. En esos casos, cuando vamos a definir que esos pesos no se muevan, entonces vamos a ver un total de parámetros y en el total de parámetros entrenables vamos a ver únicamente el número de parámetros que sí se van a actualizar durante el entrenamiento. Los que quedan fijos no aparecen en este caso. Más adelante vamos a ver cómo se definen parámetros entrenables y parámetros no entrenables. Adicionalmente, una vez definido entonces las capas, la arquitectura del modelo, entonces tenemos que definir el método compile en el cual lo que hacemos es definir la función de costo. Esta función de costo la podemos tomar de las funciones de costo por defecto que trae el paquete TensorFlow o incluso tenemos la posibilidad de diseñar nuestra propia función de costo. Y tenemos que definirle el optimizador. El optimizador es el tipo de algoritmo de optimización que vamos a utilizar, ¿cierto? Más adelante también veremos los diferentes tipos de optimizadores que existen, los más usuales. Aquí en particular vamos a utilizar entonces Stochastic Gradient Descent, que es el algoritmo que ya hemos visto con anterioridad, ¿sí? Podemos también incluso definir nuestro propio optimizador. Bueno, en este caso no vamos a definirlo, simplemente como de manera alternativa vemos que podemos instanciar un objeto de la clase optimizer.sgd, podemos definirle los parámetros a ese optimizador. En este caso, si lo hacemos como estábamos usando aquí, utilizaremos los parámetros por defecto. Aquí ya podemos mover esos parámetros y luego entregarle al optimizador el objeto que hemos instanciado en este caso. La función de costo que estamos utilizando para este problema se llama una crossentropía categórica. A diferencia de la crossentropía que vimos en sesiones anteriores que se utiliza para problemas de clasificación de dos clases o binarios, la crossentropía categórica se utiliza para problemas de clasificación de más de dos clases. En este caso tenemos que recordar que la función de activación a la salida que utilizamos es una función de activación softmax que nos garantiza que la suma de las salidas es 1 y que entonces cuando estamos tratando de minimizar la función de costo, al tratar de maximizar una sola de las salidas, es decir, que se active solamente la salida correspondiente a la clase que pertenece a la muestra que estamos evaluando, al mismo tiempo estamos haciendo que las otras salidas se minimicen, porque las salidas tienen que sumar 1. En este caso, entonces, la función de crossentropía categórica solo debe mirar el error de la salida correspondiente a la clase a la que pertenece la muestra. Si esa salida se acerca a 1, entonces la red no estará cometiendo el error. Y en la medida en que esa salida se acerque a 1, debido a la función softmax, las demás deben estar en valores de 0. Entonces, en la función de costo solo nos preocupamos por mirar la salida que corresponde a la muestra actual. Esa salida está representada por esta función indicador de aquí. Este 1 significa que va a valer 1 si la salida que estamos evaluando es precisamente la salida correspondiente a la clase de la muestra que estamos evaluando. En otro caso será igual a 0 y entonces no contaremos el error de esa salida. La crossentropía categórica es una de las funciones de costo que está ya programada por defecto dentro del framework, así que no tenemos que hacer la implementación y podemos simplemente llamarla a través de esta etiqueta. Podemos entonces, una vez definida la función de costo, la arquitectura, la función de costo del optimizador, realizar el entrenamiento del modelo. Ese entrenamiento lo podemos hacer incluso, por ejemplo, utilizando el train on batch, es decir, podemos utilizar un entrenamiento únicamente en un batch específico del conjunto de entrenamiento y posteriormente podemos hacer entonces la predicción del modelo utilizando el método predict una vez ya ha sido entrenado. Le entregamos una nueva muestra y él nos retornará una predicción, ¿cierto? En este caso, vamos a ver
¿Qué pasa con la red? Todavía no hemos entrenado la red, es decir, hemos simplemente definido la arquitectura de la red, pero no vamos a hacer ningún entrenamiento todavía. Y vamos a ver cuál es el resultado que nos entrega la red para una muestra específica. En este caso vemos que lo que le estamos entregando es la prenda o la clase a la que estamos entregando es, en este caso, una prenda que corresponde a la clase Ankle Boot, bota de tacón. Pero vemos que como la red no ha sido entrenada todavía, la probabilidad de pertenencia de esta muestra a las clases es muy variable, ¿cierto? Y de hecho la clase que mayor probabilidad tiene es la clase camiseta, ¿cierto? O la clase blusa, shirt. Sin embargo, después de hacer el entrenamiento de la red, entonces hacemos un entrenamiento de la red por 10 épocas con un tamaño del batch de 16. Y aquí vemos, digamos, la evolución del entrenamiento del modelo y una vez hemos entrenado el modelo y hacemos una nueva validación, vemos ahora que la probabilidad de la clase correcta es muchísimo mayor. Claro, porque ya hemos entrenado entonces la red, entonces ahora vemos que la red realizó una clasificación correcta. Si miramos en promedio para todas las muestras cuál es el porcentaje de clasificación correcto, vemos que la red alcanza una clasificación correcta del 86.71%. Este porcentaje de clasificación aún todavía tiene margen de mejora. Recordemos que estamos utilizando una red neuronal de tipo perceptrón multicapa, pero los objetos de entrada son imágenes, es decir, podríamos utilizar una arquitectura de red más apropiada para el procesamiento de imagen y probablemente podríamos mejorar significativamente este resultado. Podemos entonces graficar también la matriz de confusión de todo el proceso de entrenamiento de la red para evaluar cómo se comporta este 86.71% que tenemos de clasificación global de la red, cómo está distribuido a lo largo de las diferentes clases. Podemos ver que hay clases en las que el porcentaje de clasificación es alto, alcanza el 97%, mientras que hay clases un poco más complicadas de diferenciar, como la clase vestido, que nos muestra un porcentaje de clasificación del 68%, y aquí podemos ver en esta matriz de confusión las otras clases en las que esta clase en específico se está confundiendo, ¿cierto? Y que es una clase entonces a la cual deberíamos ponerle atención para mejorar el entrenamiento de la red. Una manera alternativa para definir entonces los modelos es utilizar el API funcional. En el API funcional, a diferencia del API secuencial, nosotros debemos especificar cuál va a ser la entrada para cada una de las capas. No se utiliza por defecto como en el caso anterior, en el que en la medida en que yo voy agregando una capa, entonces significa que la entrada a esa capa es la salida de la capa anterior. No. En este caso, lo primero que tengo que hacer cuando utilizo el API funcional es definir un objeto de la clase input. A esta clase de input le tengo que definir la forma de la entrada, ¿cierto? El tipo de forma. Nuevamente, nosotros tenemos vectores de 784 variables, entonces la forma que tenemos que definir en este caso es esta. Y voy creando cada una de las capas de manera individual. Entonces creo una capa densa con 64 neuronas, con esta función de activación, y entre paréntesis después defino quién va a ser la entrada a esta capa. ¿Cierto? Entonces aquí me quedó definida esta nueva capa. Si quiero una capa adicional, entonces aquí tengo la capa adicional. ¿Quién va a ser la entrada a esta capa? Entonces la entrada a esta capa va a ser la salida de la capa anterior. De esta manera, lo que yo estoy configurando aquí es lo que en el argot de este tipo de framework se conoce como el grafo computacional. Es decir, yo estoy conectando, voy a conectar las entradas con las salidas a través de un grafo que le va a permitir posteriormente al framework calcular los gradientes de manera automática sin que yo me tenga que sin que yo los tenga que hacer de manera analítica, y lo que me va a permitir entonces cambiar la función de activación o definir una nueva arquitectura, una nueva capa sin necesidad de que tengamos que manualmente calcular todos los gradientes. Finalmente,
Creo aquí la capa que llamé predicciones, que es la capa de salida, que es una capa densa. La arquitectura realmente es la misma arquitectura que diseñé utilizando el API secuencial, solo que como ejemplo para ver cómo funciona el API funcional. ¿Qué ventajas tiene el API funcional? En este caso, yo puedo definir entonces redes neuronales que tienen diferentes tipos de entrada que pueden combinar algunas de esas entradas para que sean, digamos, para que se fusionen salidas de unas capas y se fusionen para que sean la entrada a otro tipo de capas, o puedo tener redes neuronales, por ejemplo, con diferentes salidas. Por ejemplo, yo podría tener aquí esta capa predictions que está asociada a esta capa densa y podría entonces aquí definir una nueva capa, predicciones 2, que también sea, por ejemplo, una capa densa que tome también como entrada X o que tome como entrada, por ejemplo, una salida anterior. De esa manera yo puedo resolver problemas que llamamos multimodales. Son problemas en los que yo puedo tener, por ejemplo, una entrada en la que es un vector y otra entrada que es una imagen, o una entrada que es un vector y otra entrada es, por ejemplo, una serie de tiempo. Y también puedo resolver problemas en los que tengo varias salidas y una salida es un problema de regresión, otra salida es un problema de clasificación, entonces yo puedo definirle una función de costo diferente a cada una de esas salidas. Esto lo puedo hacer a través del API funcional, pero no lo puedo hacer a través del API secuencial. Por eso el API funcional es mucho más flexible y es el que me permite realmente empezar a sacar el potencial de arquitecturas de redes neuronales mucho más complejas. Posteriormente debo utilizar la clase modelo y para definir ya finalmente el modelo final, y en esta clase modelo debo definirle quiénes son las entradas y quiénes son las salidas, es decir, cuál es la capa de entrada, en este caso inputs, y cuál es la capa de salida, en este caso predictions. Si, como les acabo de decir, ustedes por ejemplo diseñan un sistema con varias entradas y varias salidas, entonces cuando definan su modelo entre corchetes, deben definir, por ejemplo, inputs 1 y inputs 2. Esto significa obviamente que yo tengo que haber definido previamente dos entradas, cada una con su correspondiente forma, y si tengo varias salidas, también entonces debo definir entre corchetes cada una de las salidas de la red. Si hago esto, entonces cuando defina la función de pérdida, debo definir también una función de pérdida para cada una de las salidas en el mismo orden en el que las definí. Es decir, la primera función de pérdida estará asociada a la primera salida y la segunda función de pérdida que defina, por ejemplo, un error cuadrático medio, estaría asociada a la segunda salida. Luego puedo adicionar al compile, puedo adicionar, por ejemplo, diferentes métricas. Las métricas, a diferencia de las funciones de costo, son las medidas que yo puedo utilizar para evaluar el desempeño del sistema. No tienen que necesariamente ser iguales a las funciones de costo. Por ejemplo, en un problema de clasificación, yo puedo utilizar como métrica el accuracy, que es una medida de qué tan bien está clasificando el sistema, aunque el accuracy, como ya sabemos, es una medida discontinua, entonces no lo puedo utilizar como función de costo. Por eso tengo que utilizar como función de costo la función, por ejemplo, de cross-entropía categórica. Si realizamos la definición del modelo de esta manera, luego podemos utilizar nuevamente el método model.summary y ver nuevamente la definición del modelo. Veremos que es exactamente la misma que la en el caso anterior del modelo secuencial, porque pues diseñé una arquitectura similar. Simplemente lo que estamos viendo es dos maneras diferentes de hacer la definición del modelo. Puedo llamar posteriormente el método feed, hacer el entrenamiento de la red y vemos que porcentaje de validación sigue siendo el mismo porque el modelo es exactamente el mismo. Una tercera forma de definir un modelo dentro de Keras es utilizar la herencia ya de la clase modelos, es decir, vamos a utilizar propiedades de la programación orientada a objetos. En este caso, debemos definir dos métodos fundamentales. El constructor de la clase en la cual debemos instanciar cada una de las capas que vamos a utilizar del modelo y debemos definir un método call que va a ser
el método forward del modelo, es decir, es el método que se va a llamar cuando yo trate de evaluar el modelo. En el método call, lo que yo debo de hacer es definir en qué orden voy a utilizar las capas que instancié en el constructor. En este caso, por ejemplo, nuevamente, tratando de seguir la misma arquitectura anterior, entonces yo en el constructor instancio tres capas, una capa densa de 64 neuronas, una capa densa de 32 y una capa que voy a utilizar como capa de salida y tiene un número de neuronas igual al número de salidas. Y en el método call lo que yo hago entonces es llamar primero a la primera capa densa, la salida la paso por la segunda capa densa y al final retorno la salida de la tercera capa densa, que es la salida ya del problema de clasificación. A cada una de estas capas, por supuesto, le tuve que haber definido una función de activación, ¿cierto? Entonces, en el caso de la última capa, como tiene función de activación softmax, ya sabemos entonces que me va a retornar la probabilidad de pertenencia de la muestra a la clase. ¿Qué ventajas tiene definir el modelo de esta manera? Además de poder diseñar arquitecturas con múltiples salidas y múltiples entradas, como en el caso funcional, puedo incluso entonces definir condiciones para el paso forward. Por ejemplo, en esta arquitectura que he definido aquí más adelante, he puesto una condición adicional a una variable booleana adicional al método call y si, por ejemplo, esa variable adicional, que es una bandera, está activada, entonces puedo agregar una capa adicional. En este caso es una capa que se llama de dropout. Es una capa de regularización que veremos más adelante en qué consiste ese dropout. Pero el punto aquí fundamental a entender es que dependiendo de esa bandera, yo puedo hacer que la red utilice esta capa o no utilice esta capa dentro de la llamada al método call. Entonces me genera incluso otro nivel adicional de flexibilidad en la creación del modelo. Una vez creo el modelo, nuevamente defino en el compilador del optimizador la función de costo y las métricas y llamo al método fit para entrenarlo y obtengo nuevamente resultados similares. Entonces son tres formas diferentes de definir una red neuronal artificial. El método secuencial es el más sencillo, el método funcional me da cierta libertad ya para construir arquitecturas más complejas y el método de herencia ya de la clase es el más flexible de todos porque ya me permite a mí incluso definir condiciones durante el paso forward de la red.